Los inicios del mundo del cine estuvieron plagados de problemas que muchas veces no tenían solución, pero gracias al ingenio humano que también siempre estaba sediento de querer más, buscaba alguna manera de solucionarlo. Y cuando mencionamos el color en el mundo del cine, siempre sale a relucir el Technicolor, el cual por supuesto también tendrá su video en este canal, pero pronto. Pero antes del Technicolor tuvimos otros procesos como el Eastman Color o el Kodachrome, pero el gran ancestro de todos ellos sería el Kinemacolor, del cual yo no tenía ni idea de que existiese o qué era, pero cuando investigué justamente para este video se me hizo una de las cosas más maravillosas que pudieran haber existido. Inventado por George Albert Smith, el cual fue un hipnotista, también fue inventor, psíquico y sobre todo cineasta. George nació un 4 de enero de 1864, justamente en Londres, donde sus padres serían John Henry Smith, o según otras fuentes fue Charles Smith, el cual se dice que fue un vendedor de boletos. Les digo, creo que mi cosa favorita últimamente ha sido investigar del siglo XVIII, XIX y XX, pero desgraciadamente al ser datos tan viejos muchas veces o están incompletos, inconclusos o simplemente no hay. Siguiendo con George, su madre sería Sarah Smith, la cual llevaba el negocio de una pensión. En su adolescencia Smith comenzó a hacer espectáculos de teatro, en donde comenzó a ser cada vez más notado, al igual que recordado por quienes asistían. Gracias a estos espectáculos, él conocería a Douglas Blackburn, quien fue un novelista y periodista inglés, al cual llamaban el mejor cronista de los últimos días de la República de Boer. Smith continuaría su vida durante varias décadas siendo hipnotizador, donde justamente comenzó a experimentar con toda clase de artilugios fotográficos para poder impresionar más en sus shows. Así, para mediados de 1880, él comenzó a proyectar una serie de fotografías animadas al final de todos sus actos, y en donde se volverían más famosas en el Acuario de Brighton, las cuales en incontables ocasiones eran realizadas con la ayuda de su esposa Laura Bailey. Aquí Smith comenzó a experimentar cada vez más con técnicas que siquiera existían, creando así Santa Claus de 1898, agregando por primera vez efectos especiales a una película, o bueno, a lo que eran los antepasados de las películas. Le agregó estos efectos gracias a un proceso llamado doble exposición, que fue justamente patentado por el mismo George. Gracias a sus impresionantes dotes en cuanto a la creación de nuevos procesos, él llamaría la atención del empresario Charles Urban, el cual comenzaría a distribuir las películas de Smith con su compañía Warwick Trading. Tanto fue el gusto de Urban por las películas de Smith que decidió ayudarlo a crear algo para poder grabar imágenes en movimiento. Les repito, antes siquiera se llamaban películas, pero en esta ocasión no serían simplemente imágenes en movimiento, serían imágenes en movimiento a color. Pero como siempre en estas historias, no todo sería color de rosa, si no, no habría video. Charles Urban dejaría la compañía Warwick Trading para crear así la Charles Urban Trading, compañía que para mala suerte Smith terminaría poseyendo los derechos de todas sus películas, y debido a esta pérdida George se mudaría al sur de Inglaterra, donde nosotros pensaremos que jamás podría volver a trabajar con Charles Urban. Pues qué ilusos de nosotros, porque él continuó trabajando con Charles hasta su muerte. Pero eso sí, no sería simplemente de gratis. Smith siguió recibiendo financiamiento de Urban, porque aunque le metió el pie para que se cayese, él reconocía realmente su talento como cineasta. Así, Urban, con tanto dinero que tenía, terminó comprando el proceso Lee Turner, el cual intentaré explicarles de la manera más humanamente posible porque está algo difícil. Este proceso consistía en una película aditiva la cual usaba un total de 3 colores y tenía una especie de disco con 3 colores, verde, amarillo y azul. A lo que entendí, la rueda con los 3 colores se ponía delante de la cámara de video, la cual grababa en blanco y negro, registrando la imagen así en los 3 colores ya mencionados, y la magia venía a la hora de proyectarlo. Edward Raymond Turner, el cual fue el inventor de este proceso, también inventaría un tipo de proyector especializado para poder proyectar estas películas. Dicho proyector filtraba los 3 colores, el verde, el amarillo y el azul. Gracias a esto y al giro de los filtros de la imagen, al ojo humano se le creaba una ilusión de estar a todo color. Pero por obvias razones este proceso era extremadamente difícil, aparte de suficientemente caro de crear, por lo cual aquí entra Charles Urban, quien compró la patente de este proceso pasándosela a George Smith para así intentar hacerlo de alguna manera más fácil y más barato. Y luego de obtener la patente de este proceso, Smith decidió dejar de utilizar 3 colores y quedarse solo con 2, enfocándose en el rojo y el verde, haciendo incontables pruebas con grabaciones como por ejemplo esta aquí de 1906, que literalmente son telas de tartán mostradas para ver qué tanto de sus colores se podían apreciar, haciendo su primera muestra comercial en 1908 con la película A Visit to the Seaside.
la cual sería presentada al año siguiente tanto en París como en Estados Unidos. Y tal vez este proceso a comparación con las tecnologías que tenemos hoy en día, con cámaras profesionales, de bolsillo, handycams o incluso nuestro propio teléfono con el cual yo estoy grabando justamente este video. Pero desde la invención del cine allá un 28 de diciembre de 1895 en París, obviamente por los hermanos Lumière, siempre fue en blanco y negro, sepia o alguna experimentación del color en general, pero no sería hasta Edward Raymond y George Albert Smith que esto dejaría de ser simplemente una loca fantasía de principios del siglo XX. Así que gracias a estos dos genios, los cuales muchas veces se dejan un poco de lado debido a otros sistemas de color, pero como siempre me voy por muchísimas otras ramas, regresando al Kinemacolor, a un año de sus primeras demostraciones, específicamente un 26 de febrero de 1908, comenzaron las demostraciones al público en general, con una serie de cortometrajes que sumaban 21 en total, y la cosa pudo acabar aquí, pero desgraciadamente hubieron demandas por patentes, las cuales hundirían cada vez más la carrera de Smith, y mientras él se ahogaba en la mayor revolución e invención de su vida, se comenzaron a desarrollar otros procesos que capturaban muchísimo mejor el color. Así, George Albert Smith y Edward Raymond quedarían fuera de la historia del cine por varias décadas, esto hasta el redescubrimiento de su trabajo en el Reino Unido, el cual se daría gracias al Museo Nacional de Medios del Reino Unido, quienes descubrieron las cintas de Edward y por ende las de George Albert Smith, trayendo así por fin el reconocimiento que merecían desde sus descubrimientos. Y un extra es que el Kinemacolor no solamente se quedaría en Europa o Estados Unidos, sino que también nos llegaría a Latinoamérica en países como Brasil, Argentina y México, siendo este último donde se presentarían películas, o mejor dicho cortometrajes, como From Bud to Blossom de 1910 o La coronación del rey Jorge en 1911. Esta última fue, como quien dice, el hit del momento, presentándose en varias partes del mundo. Así, para principios de los años 20, el Kinemacolor dejaría de ser tan famoso y novedoso, y aunque se intentaron desarrollar otros procesos para facilitar el grabar a color, todos serían igual de costosos, ineficientes y difíciles de utilizar. Pero como siempre, muchísimas gracias a todas aquellas personas que llegaron hasta este punto del video. También recuerden por TikTok e Instagram les subo contenido más constantemente, pero ahora sí, adiós.